Solo creer, solo todo es posible. Señor, creo sí. Señor, creo sí. Todo es posible, Señor, creo sí. Yo le amo, yo le amo, porque a mí me ama y me mi salvación allá en la cruz. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor, porque me amas a mí. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor, porque me amas a mí. El Señor los continúe bendiciendo, hermano. Señor, y vamos a dar un repaso, vamos a pensar en un repaso en esta noche, en esta mañana, para Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8. En esta mañana nos alegramos, estén con nosotros algunos hermanos de visita, nuestra hermana Gloria, no sé si Pellín también está por aquí, y no sé si algunos hermanos más. Esperamos que el Señor les bendiga en grande manera y que todos juntitos nos comamos el alimento espiritual que el Señor tenga para esta mañana y nos sea de grande bendición a todos. Vamos a leer ahí capítulo 8, verso 1, donde dice: cuando el séptimo sello
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí ante tu presencia estamos en esta mañana y nuestras almas te alaban y te glorifican y te damos gracias, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana, adorando y glorificando tu nombre eterno y glorioso. Y ahora, Señor, ha llegado el momento de oírte a ti. Señor, queremos que nos enseñes tu gloriosa palabra. Ya sabemos que todas las cosas ya fueron reveladas, todo lo que habría de ser sabido, de ser conocido, de ser enseñado a tus hijos, ya todo fue revelado. Tú lo revelaste a través de tu manifestación en carne, pero cuando lo hiciste, Señor, no lo entendimos. Ahora, Señor, te rogamos nos enseñes de todas esas cosas que no entendíamos cuando fueron reveladas, Señor. Ahora, Señor, mira este séptimo sello, del cual cuando fue abierto fue hecho silencio, y nadie supo nada de lo que era el misterio de ese sello, Señor. Ahora, Señor, te rogamos, tú nos ayudes en esta mañana y nos enseñes lo que tú desees enseñarnos, oh Padre Celestial. Ahora te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana, hablando con relación a el séptimo sello, podemos hacer un recuento, podemos examinar todo lo que nos fue hablado del séptimo sello y entonces podemos ver el motivo por lo cual hubo silencio en el cielo por casi media hora y también podemos ver el motivo por el cual nadie conoció el misterio del séptimo sello. Si nosotros examinásemos la palabra, entonces nosotros encontraríamos que habría un motivo por el cual hubo silencio y nadie conoció nada, y cualquiera que pensara o entendiese lo que era el séptimo sello, estaba ordenado a permanecer en silencio, callado, porque no era tiempo aún todavía para ser dado a conocer el misterio del séptimo sello, o sea, ser publicado, ser anunciado, ser predicado, o ser dado a conocer o abierto a el público o a la gente. Ahora, fíjese usted que el séptimo sello, de todos los sellos, el séptimo sello es el más importante de todos. Ahora, siendo el séptimo sello el más importante de todos, entonces nosotros tenemos que ver y saber la responsabilidad que hay delante de Dios para con nosotros, o tenemos que entender la cosa seria que hay delante de Dios para todos los escogidos del Señor, para todos los que puedan ver o saber lo que es el séptimo sello. Ahora, examinando nosotros la Escritura, examinando nosotros la palabra de Dios que fue revelada, encontramos en el libro de los sellos, hablando en el séptimo sello, aquí mismo en el libro de los sellos, la página 479, de ahí para adelante, de ahí en adelante encontramos un sinnúmero de cosas que nosotros debemos de entender. Vamos a ir leyendo acá en la página 481, dice, ahora noten que la apertura del séptimo sello también es en un misterio triple.
Vea usted que la apertura del séptimo sello es en un misterio triple. O sea que uno puede ver una parte del séptimo sello y si no ve las otras dos, no ha visto realmente el séptimo sello completo. Porque es en una forma triple. También está en un misterio triple. Tiene tres partes misteriosas, las cuales tienen que ser entendidas para usted realmente por completo entender el séptimo sello, para que realmente esté para usted abierto el misterio del séptimo sello. Viendo solamente una parte, le faltan dos. Viendo dos, le falta una. Por lo tanto, vea usted que el séptimo sello está en un misterio triple. O sea, que el séptimo sello tiene tres misterios en uno. O sea, tiene tres partes importantes, las cuales pertenecen al séptimo sello. Sigue diciendo hermano Branham, les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. El misterio triple del séptimo sello es que el misterio de los 7 truenos. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. ¿Quiénes abrirán el misterio del séptimo sello? Los 7 truenos que Juan escuchó y no pudo escribir. ¿Y cuándo será que los truenos han de abrir ese misterio? Será en la mera venida del Señor Jesucristo. Cuando el misterio del séptimo sello sea conocido por el público, ¿cuándo será y qué habrá ocurrido? Dice, los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. ¿Cuándo será? En la mera venida del Señor Jesucristo. Nadie conocería el misterio ¿de qué? Del séptimo sello, hasta que los truenos no dieran a conocer el misterio del séptimo sello. Los truenos darían a conocer ese misterio. ¿Y cuándo lo darían a conocer los truenos? Lo darían a conocer en la mera venida del Señor Jesucristo. Para conocer el misterio del séptimo sello, conocerlo en público, sería en la mera venida del Señor Jesucristo. Ahora usted tiene que entender, y yo tengo que entender, y todos tenemos que entender, que en algunas ocasiones, fíjese, Dios a través del hermano Branham nos habla de ciertas cosas o de ciertos temas, y algunas veces nos habla de que ya está cumplido, de que ya eso está cumplido, pero en otras ocasiones nos habla de que se va a cumplir en el futuro. ¿Ves? Entonces, usted y yo tenemos que entender y mirar cuándo está cumplido y cómo está cumplido, y cuándo se volverá a cumplir eso mismo. No quiere decir cuando él anuncia una cosa que ya anunció, que dijo que estaba cumplida, y después en otro mensaje anuncia que se va a cumplir o que ha de acontecer. No esté pensando que él está equivocado o que no se ha cumplido todavía. No. Se ha cumplido, pero se vuelve a cumplir eso mismo en otra etapa o en otra fase del plan de Dios. O sea, es que se vuelva a repetir la misma cosa que aconteció, vuelve y se repite. Entonces, sería en la mera venida del Señor Jesucristo que sería dado a conocer o sería abierto por los truenos, por la voz de Dios, sería abierto el misterio del séptimo sello. Ahora vea que los truenos abrieron el misterio del séptimo sello, la voz de Dios abrieron el misterio del séptimo sello y lo abrieron a la novia. A la novia le fue abierto, le fue revelado el misterio del séptimo sello, y el séptimo sello estaba allí entre ellos abierto o manifestado, porque el séptimo sello es la venida del Señor en carne humana, y delante de todos allí estaba el séptimo sello abierto, manifiesto o revelado, porque es lo mismo que dice Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será el día
en que el Hijo del Hombre se manifestará, o sea, se revelará. Y la manifestación del Hijo del Hombre no es nada menos que ¿qué? Que el séptimo sello, la revelación del séptimo sello. Entonces estaba abierto delante de la novia y fue abierto para la novia y aún estaba allí en carne humana, pero nosotros como individuos no entendíamos que era el séptimo sello. Sabíamos que era la venida del Señor, pero no veíamos la venida del Señor abierta allí en carne humana delante de todo el pueblo. Y aún cualquier persona que la viera y que viera el misterio del séptimo sello, que lo viera como individuo, tenía que permanecer calladito porque si hablaba iba a hacer muchísimo daño. Vamos a ver si es verdad lo que les estoy diciendo para entonces seguir adelante en lo que el Señor nos tenga aquí. Vamos a ver página 467. 467 dice, ahora, si Satanás pudiera agarrarse de esto, por ejemplo, si usted quiere que algo suceda, ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras. Pero si yo tengo planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decirlo a nadie. Ahora, fíjese de lo que está hablando. Si usted quiere que algo suceda, ¿eh? Por eso usted cuando tiene planes y usted quiere que no sean interrumpidos, tenga esos planes guardados en su corazón y obre y actúe para desarrollar esos planes, pero no le diga nada a nadie de los planes que usted tiene, porque entonces el diablo lo sabe y va a interrumpir sus planes. Dice, pero si yo tengo planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo a nadie. No es que esa persona lo andaría contando, pero la cosa es que Satanás lo oiría. Pero él no puede entrar en mi corazón, por cuanto Dios lo tiene sellado con el Espíritu Santo. Entonces la cosa es entre Dios y yo. El diablo no sabe nada hasta que usted lo habla. Y en eso él lo oye. Yo he tratado, le he dicho a la gente que tengo planes para hacer esto o aquello, y de allí en adelante puedo ver al diablo poniéndome estorbo tras estorbo para él poder llegar antes. Yo creo que con esto podemos aprender muchísimo, ¿verdad? Pero si yo obtengo la revelación de Dios y no digo nada, entonces eso es muy distinto. Si usted obtiene la revelación de Dios, de lo que Dios desea que usted haga, o de lo que Dios deseaba que él hiciera, y se quedaba callado y hacía o actuaba en ella, pero calladito, entonces no tendría ningún tropiezo. Igual usted, igual yo. Recuerden, Satanás tratará de personificar. ¿Tratará de qué? De personificar. Ahora vea usted, el diablo trata de personificarlo todo. Si el diablo ve que en los planes de Dios hay tal o cual cosa para ser llevada a cabo, el diablo trata de adelantarse para llevar él a cabo algo parecido, y entonces para que cuando lo correcto vaya a ser efectuado, pues diga esto es la misma cosa. ¿Ves? El diablo dice, Satanás tratará de personificar. Él tratará de copiar todo lo que hace la iglesia. Así ha obrado en el pasado, pues lo vemos claramente en el anticristo. Ahora, ustedes tienen que saber que así como el diablo se movió en las edades de la iglesia, para personificar, para imitar y para actuar, y para llevar a cabo sus planes, haciendo una imitación de la verdadera iglesia, y confundiendo a la gente con una cosa falsa, entonces eso es lo mismo que él tratará de hacer en este tiempo.
Así es que toda cosa que el diablo trate de hacer ahora, entonces ya él lo hizo en las edades de la iglesia. Y cuando vemos que, o veamos que se mueva algo, cuando veamos que se mueva algo, como fue movido por el diablo en las edades de la iglesia, tenemos que vigilar porque sabemos que de la misma manera que él se movió allá, trataría de moverse acá, personificando o imitando todo aquello que Dios haya de hacer. Entonces, sigue diciendo, así ha obrado en el pasado, pues lo vemos claramente en el anticristo. Pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. ¿Y de qué es que él está hablando? Está hablando acerca del séptimo sello, está hablando acerca de los truenos, de lo que los truenos hablaron o revelaron. Sigue diciendo, pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. Acerca de esto no habrá copiadores. Así será porque él no lo sabe. Ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco. Esta es la tercera etapa y él no sabe nada, en cuanto a eso. No lo entiende. Pero hay un secreto debajo de eso. Gloria a Dios en las alturas. Yo nunca podré pensar igual como antes por años. Yo nunca podré pensar igual como antes por más años que viva, después de haber visto. Ahora, yo sé lo que es el próximo paso, pero no sé cómo interpretar eso. Pero ya no falta mucho. Tengo escrito aquí, si cuando esto suceda, ustedes pudieran ver mi libreta. Párate, no prosigas. Ahora, yo no tengo la costumbre de ser fanático, les estoy diciendo la verdad. Ahora, fíjese, dice, tengo escrito aquí, si cuando esto sucede, ustedes pudieran ver mi libreta. ¿Sí? A todos nos gustaría ver, cuando él iba por aquí, predicando, ver lo que él tenía allí escrito. Cosas que él omitió, cosas que quizás él no dijo, pero que lo tenía allí escrito. Así es que ese misterio del séptimo sello, ese misterio de la tercera etapa, es un misterio en el cual, pues, había que mantener silencio. Si alguna persona lo entendía, tenía que mantener silencio hasta que llegara el momento en que sería dado a conocer públicamente el misterio del séptimo sello. Porque era una promesa de que sería dado a conocer públicamente el misterio del séptimo sello. Y si Dios hace una promesa de que va a venir un día en que Dios va a hacer cierta cosa, ni usted ni yo nos podemos adelantar para tratar de nosotros por nuestra cuenta hacer aquello que Dios dijo que Él iba a hacer. Si tratamos nosotros de hacerlo, no será Dios haciéndolo, sino que seremos nosotros por nuestra cuenta haciendo eso. Y si somos nosotros por nuestra cuenta haciendo eso, entonces no estamos siendo inspirados por Dios para hacer eso, porque cuando sea inspirado por Dios para hacer eso, tiene que ser en el tiempo señalado por Dios. Por lo tanto, entonces habría otra inspiración, la cual no es la de Dios, para hacer una cosa fuera de tiempo. Entonces caeríamos en lo que dijo Dios a través del hermano Branham, haciendo servicio a Dios fuera de su voluntad. Porque para hacer un servicio a Dios en su voluntad, tiene que ser, lo primero tiene que ser una promesa. Luego, tiene que ser en el tiempo predestinado por Dios. Ni antes, ni después de tiempo, sino en el tiempo preciso. Tiene que ser en el tiempo y la temporada predestinada por Dios. También tiene que ser por la persona escogida por Dios para
ese servicio o ese trabajo en la obra de Dios. Tampoco puede ser sustituido el instrumento predestinado por Dios. Cualquier otro instrumento que trate de hacer ese trabajo está tomando la posición que no le corresponde, y aunque hable de esas mismas cosas, está fuera de sitio, fuera de lugar, por lo tanto, no tendrá el respaldo de Dios. No tendrá el respaldo de Dios para eso que está haciendo, por lo tanto, estará haciendo un trabajo fuera de la voluntad de Dios, o tratando de hacer un trabajo, ¿sí? Tratando de hacer algo bueno para Dios, pero al no ser la persona escogida o predestinada por Dios para ese trabajo, se verá en problemas con Dios. Es como fue en los tiempos pasados. En el tiempo de Moisés, cualquiera que tratara de sacar al pueblo de Israel de Egipto, sin ser Moisés, se vería en problemas con Dios. No se sabe cuántos trataron de llevar a cabo eso, ¿eh? Pero no importa cuántos tratasen, si alguno trató, encontramos que ninguno tuvo el respaldo de Dios. Encontramos que no hay nada escrito de ellos en cuanto a que Dios les ayudó o no les ayudó, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, tiene su temporada, tiene la forma de ser hecha y los instrumentos a través de los cuales Dios los haya de hacer. Entonces, mire, encontramos que Dios tiene un canal o una forma correcta para Él hacer las cosas. Y si Él tiene su forma correcta, entonces nosotros, como creyentes, tenemos que esperar en el tiempo predestinado por Dios para Él hacer lo que Él ha prometido que ha de hacer. Y entonces cuando Dios lo haga, encontraremos a Dios respaldando eso que está siendo hecho, porque es un servicio a Dios en la voluntad del Señor, en el tiempo del Señor y por la persona señalada para ese trabajo. Pero antes de tiempo, ni aún la misma persona que Dios haya escogido para ese trabajo, antes de tiempo Dios tampoco lo respalda. ¿Usted quiere ejemplo? ¿Quiere usted ejemplo? Bueno, se los voy a dar en el mismo caso del hermano Branham. No con un propósito de criticar o buscarle falta al hermano Branham. No hay ninguna falta en él. Lo que quiero mostrarle aquí en esta ocasión es que aún si no es el tiempo preciso y señalado por Dios, aún la misma persona escogida y señalada y predestinada por Dios para ese trabajo, aún no puede hacer ese trabajo hasta que no llegue el tiempo. Eso es lo que le quiero mostrar. Le quiero mostrar la parte esta del tiempo señalado por Dios. Sabemos todos que la persona predestinada o escogida por Dios, para Dios dar a conocer a través de él a el pueblo, a la novia, abrir o dar a conocer el misterio de los 7 sellos. ¿Quién era? Sabemos que era nuestro amado hermano Branham. Eso lo sabemos, eso no hay ninguna duda en nosotros. Sabemos que era la persona predestinada y que tenía el ministerio que correspondía para traer la palabra, porque la palabra viene a los profetas. Y a la novia no puede venir ninguna palabra a menos que no sea a través de profetas. La revelación tiene que venir por profetas. Ahora entienda bien, una cosa es venir la revelación y otra cosa después es venir la enseñanza de lo que ya Dios reveló. Entonces, ya pues, cuando viene el tiempo de la enseñanza de lo que ya Dios reveló, pues entonces lo que se necesita no es un ministerio de profeta, lo que se necesita es un ministerio de maestro para enseñar lo que ya fue revelado. Pero cuando se trata de traer la revelación, de oír directamente de Dios
y decirle esto es así, dice el Señor, esto es esto y esto es esto, se necesita un profeta. Por lo tanto, los sellos serían abiertos a la novia, serían revelados y se necesitaba ¿qué? Un profeta predestinado por Dios para ese trabajo, y era un profeta mayor lo que se necesitaba, porque iba a ser traída la revelación más grande que jamás había sido traída. Entonces, vemos que el único que cualificaba y el único que era señalado para ese trabajo era nuestro amado hermano Branham. Vemos que muchos trataron de traerle esa revelación. Muchas personas y muchas denominaciones trataron de traer la revelación de los 7 sellos, pero fallaron, porque a ninguno le habló Dios. Fueron inspirados, pero no por el Espíritu de Dios, para llevar a cabo ese trabajo. Y si alguna denominación o alguna persona trata de justificarse y decir que eso o muchas cosas de esas que fueron reveladas, ya él las había predicado o las había traído, cuando alguien se levanta y dice algo como eso, Dios a través del hermano Branham dice, ellos adivinaron. Así es que cualquiera que trate de justificarse y menospreciar y menoscabar lo que Dios hizo y en la forma que Dios lo hizo, entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios le dice, tú supiste esas cosas y tú traíste esas cosas porque adivinaste. Y si lo hizo por adivinación, entonces mire el espíritu que le inspiró. Entonces mire dónde Dios lo coloca por levantarse y ser altanero, menospreciando la forma en que Dios trajo lo que Él prometió traer. Entonces cualquier persona que se coloque en una posición así, entonces Dios le dice, ¿qué es qué? Si lo que hizo fue adivinar, entonces ¿qué? ¿Dónde se coloca? En la posición de los adivinos. ¿Ve usted? Y no crea que los adivinos nada más están allá afuera. Los adivinos están, ¿dónde? Los adivinos están predicando la palabra, pero por un espíritu de adivinación, tratando de adivinar ciertas cosas por aquí y por allá, y eso fue lo que el hermano Branham le dijo. Ellos adivinaron. ¿Eh? Entonces muchas cosas de las que Dios reveló a través del hermano Branham, encontramos que algunas denominaciones decían eso así. Pero Dios le dice, eso fue por adivinación. ¿Por qué? Porque ellos conjeturaron por aquí y con el intelecto, con el conocimiento intelectual, lo cual eso procede del árbol de ciencia del bien y del mal, con esa ciencia intelectual, ellos lograron descubrir algunas cosas, ¿sí? Por el intelecto. Y por el intelecto lo que se hace es adivinar. ¿Ve usted? Pero ¿qué de las cosas que estaban mal? Que dijeron y que estaban mal. ¿Ve usted? Entonces tenían algunas cosas malas y otras cosas buenas. ¿Ve? Por lo tanto, eso no era ninguna revelación, porque revelación genuina de parte de Dios tiene que ser 100% correcto. ¿Ve usted? Por eso es que el hermano Branham y la palabra dice, si alguna persona se dice que es profeta o es espiritual y profetiza y no se cumple, entonces él dice, aplíquele, ¿qué? Aplíquele esto. No le oiga más, porque el tal habló de su propia cuenta. Y yo no dije eso que él dijo. Ve usted que la ley de Dios, la palabra de Dios es muy dura y muy clara para que nadie esté tratando de adivinar las cosas que Dios va a hacer. Hay que esperar el tiempo señalado de Dios para que Dios se levante en la escena y entonces Él manifieste y cumpla lo que Él prometió. Y Él lo tiene que hacer y lo tiene que cumplir porque Él lo prometió. Pero ni yo, ni usted, ni nadie puede levantarse para tratar de que Dios haga lo que Él prometió fuera del tiempo que Él prometió que lo habría de hacer. Porque quizás nosotros no conocemos el tiempo, pero Él sí lo conoce. Y entonces nosotros tenemos que saber que el tiempo para eso es ¿cuándo? Cuando Él lo cumpla. Cuando Él lo haga, ese es el tiempo. Entonces, fíjese, no podemos fallar en dos cosas. En cuanto a tiempo, no podemos fallar en adelantarnos al tiempo.
y tampoco podemos fallar en atrasarnos al tiempo, sino que en el tiempo preciso de Dios, Él hará lo que Él prometió y entonces, cuando Él lo hace, entonces ese es el tiempo. No hay que seguir esperando porque ya llegó el tiempo. No hay que adelantarse cuando no ha llegado el tiempo. Dios es su propio intérprete y Él no necesita que nadie interprete lo que Él dijo. Él es su propio intérprete y Él interpreta su palabra cumpliendo su palabra, cumpliendo lo que Él prometió. Bueno, nos preguntamos entonces acerca del cumplimiento de lo que Él promete. Entonces, usted y yo tenemos que examinarla a través de la Escritura, esta parte que es muy importante sobre el tiempo de Dios. No el tiempo nuestro, el tiempo de Dios. Entonces, encontramos allá en Cantares, sino Eclesiastés. Ahí dice que para todo hay tiempo. ¿Ve usted? Hay tiempo para esto, hay tiempo para lo otro, hay tiempo para lo otro. Cada cosa tiene su tiempo. Por lo tanto, en la palabra de Dios, cada cosa tiene su tiempo. Cuando era el tiempo para el mensaje de San Pablo, no era el tiempo para el mensaje de Wesley. ¿Ve usted? Cuando era el tiempo para el mensaje de Lutero, pues no era el tiempo para el mensaje de Wesley. No se podía predicar, en el tiempo de Lutero no se podía predicar el mensaje de Wesley, porque eso no era tiempo todavía. Cualquiera que se pusiera a predicarlo, estaba fuera de tiempo y Dios no lo habría de respaldar. Cualquiera que en el tiempo de Lutero tratara de predicar el mensaje de la edad pentecostal, la restauración de los dones, eso no cuadraba en aquel tiempo. Dios no lo habría de respaldar, porque estaría la persona que lo hiciera, estaría tratando de alterar el plan de Dios, y estaría tratando de obligar a Dios a hacer algo fuera del tiempo que Él predestinó. ¿Ve usted? Por lo tanto, ninguna persona que se haya levantado en el tiempo de Lutero para tratar de predicar el mensaje de la restauración de los dones, no encontramos en la historia que haya tenido victoria. No encontramos que Dios se haya puesto de su lado. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Y aún una cosa buena que Dios haya prometido, si se trata de colocar fuera del tiempo que tiene que ser colocado, Dios no lo respalda y a Dios no le está nada de bueno de que usted o yo lo haga. Es más, tratando de hacer algo bueno, estamos haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad, y entonces lo único que merece de parte de Dios es que juicio. Ese mismo fue el caso de ¿quién? De David. David era un hombre bueno, y dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Así es que era algo realmente especial para Dios, ese hombre, David, un rey. Un hombre que para ser un rey no tuvo que irse a meter a una universidad, no tuvo que irse a meter a un seminario teológico para aprender allá, porque Dios lo escogió sin ser nada. Cuando estaba por allá pastoreando las ovejas, un muchacho que ni en la escuela estaba, un muchacho que ni en el ejército estaba, ni en el seminario, Dios lo predestinó, Dios lo escogió y lo ungió. Fue ungido cuando en aquella ocasión vino Samuel y derramó la botija del aceite sobre él, derramó el aceite sobre él, allí fue ungido como rey, y no necesitaba tener teología, no necesitaba tener el título de universidad o de seminario, sino que fue predestinado por Dios y ungido por Dios para ese trabajo. Era el ungido del Señor para ser rey. Ahora véalo usted que en una ocasión él fue inspirado, tuvo una inspiración tremenda y vio, bajo la inspiración en que estaba, él vio la necesidad de que el arca del pacto
fuera llevada a Jerusalén, porque estaba fuera de Jerusalén y el pueblo no podía consultar a Dios, porque no tenía el arca del Señor, y el pueblo no podía consultar a Dios a través del arca. ¿Ve usted? Entonces, David tuvo una buena revelación, pero él no era el hombre para recibir la revelación. Él era el hombre para reinar sobre Israel, o sea, para gobernar a Israel. Pero no era el hombre para recibir la revelación de lo que había y hacerse en ese tiempo. Lo primero, recibió una revelación. Recibió una revelación. Eso lo vemos claramente. Luego encontramos que además de recibir la revelación, había algo que estaba mal. Y es que él, por no ser el hombre señalado, no supo o no sabía cómo hacer aquello que él veía que era lo que había que hacerse. Vea usted eso. Entonces, fíjese, una persona que no sea la señalada por Dios, escogida por Dios, para hacerse el trabajo que tiene que ser llevado a cabo, aún puede ver lo que debe de ser hecho, pero no ser la persona escogida, no sabrá cómo hacerlo, y si lo hace mal. Cuando se habla de que un hombre ha sido inspirado para hablarle, para decir, esto debe ser así, o hay que hacer esto, o es necesario esto, aún una persona con inspiración puede fallar. Eso fue lo que le pasó a David. Tuvo la inspiración y tuvo la revelación, y estaba inspirado. El hermano Branham dice, este es un texto muy traicionero si usted no lo toma en la forma correcta. ¿Por qué? Porque usted puede mirar y puede pensar que una persona es inspirada y tiene algo y sabe que algo debe ser hecho de cierta forma. O sea, algo debe ser hecho, ve que algo debe ser hecho y tiene la inspiración y usted dice, bueno, Dios está detrás de todo eso. Tiene una visión de lo que debe ser hecho, de lo que hace falta que se haga. Bueno, Dios está detrás de todo eso. Entonces, una cosa es tener la inspiración y ver lo que debe de ser hecho, y otra cosa es ser la persona señalada por Dios para recibir esa revelación, saber lo que hay que hacer y saber hacerlo correctamente y ponerlo a funcionar. Entonces Dios está detrás de todo eso y respalda todo eso que haya de ser hecho. Pero de otra manera no es respaldado. Entonces vigile esto, dice, y yo siento que la hora está llegando en que debemos ser hombres en vez de recién nacidos. Debemos tener carne vigorosa en vez de leche. ¿De qué estará hablando ahí? Bueno, fíjese de lo que está hablando allá, de que por inspiración David tuvo la revelación de que el arca debía estar acá en Palestina, en Jerusalén, y no allá entre los gentiles. Pero, fíjese, él no era la persona señalada, la persona escogida para recibir la revelación y ponerla por obra, sino que él era el rey, la persona, más bien, que debía de dirigir al pueblo y de colocarlo al lado de la palabra, y de recibir él también la revelación a través del canal señalado por Dios, y no él de sí mismo recibirla y ponerla él a funcionar. Por eso, cuando la puso a funcionar, ¿qué pasó? No funcionó, porque, fíjese, consultó a los capitanes, consultó a los generales, y ellos estuvieron de acuerdo, y el pueblo también estuvo de acuerdo, y hubo un avivamiento tremendo. ¿Pero qué? Dios no estaba ahí para respaldar eso, porque había una forma correcta para ponerse en acción, o ponerse por obra, o ponerse en práctica esa revelación. Y solamente podía ser conocida ¿por quién? Por el que estaba señalado por Dios para ese trabajo. Y allí encontramos que, fíjese, dice,
note a David, rey de Israel, el rey acabado de ser ungido. Ahora, no quisiera dejar que se le escapara esto de acá arriba. Fíjese, está hablando de todo esto y dice, y yo siento que la hora está llegando en que debemos de ser hombres, o sea, personas maduras, en vez de recién nacidos. Debemos tener carne vigorosa en vez de leche. Un tiempo en que, dice, la hora está llegando. Déjeme ver qué fecha es esta. Dice que está llegando, ¿no? ¿Qué es? Que está llegando. Noviembre 27 del 65. Y diciembre 24 partió él. Y en noviembre del 65, un mes antes de partir, está diciendo, está llegando esa hora en que debemos que tener carne vigorosa en vez de leche. ¿Ve usted? Ahora estaba llegando esa hora, pero no había llegado para nosotros como individuos tener ¿qué? Carne sólida en vez de leche. Como individuos estábamos de leche todavía, de biberones, en cuanto a la palabra, pero esa hora estaba llegando. Ahora vea usted que para esa hora, fíjese lo que él está mostrando aquí. Tiene que llegar esa hora, tiene que serle dado que no leche a los escogidos, sino que carne sólida, carne fresca, carne pura. Pero ¿qué pasa? Eso tiene un orden, tiene una forma para el pueblo recibir eso. No es a través de quien quiera o del que desee traerla, sino que Dios tiene ya todo ordenado para entonces que sea repartida esa carne fresca, esa carne sólida para los escogidos. Porque, fíjese, la revelación de los sellos es el alimento para los hijos de Dios y fue almacenado ese alimento. Pero algún día nosotros como escogidos, como individuos, teníamos que comernos esa carne fresca. Por lo tanto, eso tendría un orden para ser llevado a cabo. Y tenía que ser en su tiempo, antes de tiempo no, sino en su tiempo, después de tiempo tampoco, sino en su tiempo. Y también por los canales en que Dios fuera a llevar a cabo ese trabajo. Dice, note a David, rey de Israel. El rey acababa de ser ungido, o elegido rey. Samuel lo ungió por la voluntad de Dios. Samuel fue el que ungió a David. Y él fue absolutamente el rey ungido de Dios, sin lugar a duda. Y aquí está él, y la inspiración le viene. Le fue revelado a David. Él tuvo la revelación. Nadie más había dicho algo al respecto. Vayamos y traigamos el arca, porque la voluntad de Dios es que tengamos con nosotros el arca, que consultemos a Dios por esta arca, algo muy noble. ¿No lo cree usted? ¿No lo cree usted? Bien. Recuerde, pero él siendo rey y teniendo la revelación, él fue más allá de lo debido. Había profeta en la tierra de nombre Natán. Él era el que estaba ordenado para recibir la revelación. ¿Hay algo para ser hablado? Él dijo, no hará nada el Señor Jehová hasta que lo revele a sus siervos los profetas. Pero usted ve, David siendo rey, con la unción sobre él. Ahora, ¿es eso la escritura? La unción sobre él y recibió la revelación verdadera, pero era equivocada. Fíjense, recibió la revelación verdadera, pero era equivocada. Porque Natán era el hombre de aquella edad y la revelación no vino a Natán. Y cuando la revelación vino a David, él ni siquiera consultó a Natán. Él iba sencillamente a seguir adelante y a hacer lo que él quería hacer. ¿Ve usted? Pero noten, ¿a quiénes consultó David? En el capítulo 13, pero él consultó los capitanes de miles y cientos de nuevo a su congregación.
¿A quién consultó David? A sus capitanes. De nuevo, ¿a quién? A su congregación. ¿Ve? Ahora, ¿no creen ustedes que debemos? Eso no es. Ahora él estaba tratando de hacerle un servicio a Dios, pero él no estaba ordenado para hacerlo. Vea, porque Dios tenía una forma. De la misma forma como Dios pudo haberle hablado al rey acerca de su llaga, de su curación, pero él no lo hizo. Él tenía una forma ordenada de hacerlo. Esa era su profeta. Así que él habló al profeta Isaías, le dijo que regresara y le dijera a Ezequías lo que sucedería. Ahora Ezequías estaba hablando cara a cara con Dios. Y Dios podía hablarle a Ezequías, por supuesto, pero él hizo ciertos canales. ¿Lo entienden ustedes? Dios tiene su propia manera establecida de hacer las cosas, enviando avivamientos, hablando o lo que sea. Él tiene su forma de hacerlo y nosotros nada somos para decirle a él cómo hacerlo. Él hace las cosas de la forma que a él le place hacerlo. ¿Ve usted? Ahora, nosotros tenemos que ver que cuando Dios ha prometido que Él va a hacer algo, Él tiene la forma para hacerlo. Él tiene los canales para Él hacer lo que Él ha prometido hacer. Encontramos que el rey Ezequías estaba hablando cara a cara con Dios, porque estaba enfermo y Dios le envió a Isaías, que era el profeta a través del cual Dios hablaría. Y le habló Dios a través de Isaías lo que él quería que Ezequías supiera. Y luego cuando Ezequías pidió más tiempo y estaba hablando cara a cara con Dios, Dios le dijo a Isaías, ve y dile esto y esto y esto y esto. Pero Dios tiene sus mensajeros a través de los cuales Él hace lo que Él ha prometido hacer. Ahora vea usted que Ezequías era un rey. Dios le podía hablar directamente a él, porque Ezequías le estaba hablando a Dios. Pero Dios tiene una forma para hacer lo que Él ha prometido y no lo hace de otra forma. Buscar otra forma es usted buscar a Dios en la permisiva voluntad de Dios. Y usted buscando a Dios en la permisiva voluntad de Dios, usted también se va a encontrar con el diablo, hablándole y con el diablo haciendo lo que usted quiere hacer y lo que usted quiere oír, y entonces va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque Dios tiene su plan y sus formas establecidas, y usted no las podrá mover ni podrá hacer que Dios haga o piense de otra manera. Lo que Él pensó y lo que Él predestinó y la forma en que Él predestinó cómo actuaría y cómo se manifestaría y cómo haría lo que Él prometió, usted no se la puede cambiar a Dios. La forma que Él ordenó y que Él escogió es una forma perfecta y correcta, por lo tanto usted no trate de hacer que Dios cambie. Dios no puede cambiar. Él es inmutable. Por lo tanto, encontramos entonces de que toda persona que quiere que Dios obre, pero no en la perfecta voluntad conforme a lo que Él ha trazado, conforme a la forma correcta que Él dijo que iba a obrar, cualquiera persona que trate de que Dios obre de otra manera, va a tener problemas con Dios y consigo mismo. ¿Por qué? Porque encontramos en la historia bíblica que todos los que han tratado de cambiar a Dios y de cambiar la forma de Dios han tenido problemas. Búsquese a Datán y Coré. Trataron de cambiar el plan de Dios y el canal de Dios, que era Moisés, trataron de cambiarlo y tuvieron problemas con Dios. Búsquese a Balaam. Balaam trató de cambiar la forma de Dios y entonces quiso la permisiva voluntad de Dios y encontró la permisiva. Pero encontrando la permisiva encontró la muerte y no nos habla la Biblia nada bien de Balaam en cuanto a él como persona. Más bien, él se perdió, siendo
un profeta por no estar de acuerdo al plan de Dios y por levantarse en contra de uno mayor que había allí, que era Moisés. Bueno, fíjese, dos personas con el mismo ministerio, las dos profetas, y los dos profetas de Dios, ¿sabes? Los dos oían de Dios. Uno se levantó en contra del otro y se perdió uno de ellos. ¿Qué le parece? Uno se levantó a traer una enseñanza contraria a la que Dios había dado por Moisés. ¿Y qué pasó? Se perdió. Aparentemente, ¿quién tuvo el éxito? Vamos a ver, aparentemente, ¿quién tuvo el éxito? ¿Moisés o Balaam? Aparentemente, Balaam tuvo el éxito con la enseñanza falsa que metió en medio del pueblo, porque encontramos que el pueblo de Israel, los varones, se fueron allá a la fiesta de Baal Peor, me parece que fue, y allí cometieron fornicación con las hijas de Moab. ¿Ves? Entonces, la enseñanza de quién aparentemente tuvo más éxito, la de Balaam aparentemente tuvo más éxito que la de Moisés. Pero la gente siempre mira las apariencias. Aparentemente, pero delante de Dios, ¿cuál fue la que contó como correcta? ¿Y cuál fue la que tuvo éxito delante de Dios? Eso es lo que tenemos que siempre ver siempre. Porque, fíjese, aparentemente Balaam recibió honra y recibió gloria por el rey Balac. Oiga, el rey y el profeta casi tenían el mismo nombre. Bueno, ¿y cuál recibió honra? ¿Moisés o Balaam? Balaam recibió honra y Moisés aparentemente encontramos que recibió el desprecio y el menosprecio del rey Balac, de Balaam y del pueblo de los moabitas y aún de su propio pueblo, que es lo más triste de todo. Aún de su propio pueblo recibió el menosprecio y cambiaron la enseñanza que Dios había dado a través de Moisés, la cambiaron por la enseñanza de Balaam y la recibieron y al recibirla, mire las consecuencias. Pecaron delante de Dios por recibir una enseñanza incorrecta, una enseñanza falsa, y entonces encontramos que ni uno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Encontramos que a todos los liquidó Dios. Ahora, cuando usted piensa en muerte literal y ve estas matanzas allá en el tiempo pasado, matanzas literales, piense también en las matanzas espirituales y en las muertes espirituales por causa de salirse fuera de la verdadera palabra del Señor, de la verdadera enseñanza que Dios trae para su pueblo. Por tanto, vemos que Balaam por un tiempo estuvo lo más bien. El pueblo por un tiempo estuvo disfrutando todos esos placeres carnales, los cuales tipifican placeres carnales e intelectuales, espiritualmente hablando. O sea, gozando de placer intelectual en vez de gozar de la palabra del Señor, la genuina palabra del Señor. Entonces, vino el pueblo, cometió ese pecado, y luego, cuando vino el juicio, los arrasó a todos. Cuando el ángel de la muerte, que era Josué, entró, los destruyó a todos los moabitas. Y destruyó también, ¿a quién? A Balaam. Balaam fue uno de los primeros que cayó muerto a cuchillo. Así que, ¿de qué le valió? ¿De qué le valió todo el éxito que tuvo con una falsa enseñanza? Le valió de nada, porque después tuvo que enfrentarse a la realidad de que había pecado y de que había hecho que el pueblo de Israel se rebelase en contra del verdadero profeta con la verdadera enseñanza. De usted entonces, encontramos que Moisés, cuando actuó, encontramos entonces que Moisés, fíjese, Moisés siendo el hombre más manso de todo Israel, fue el hombre más manso. Ahora muchas veces, ¿verdad?, que las personas no saben apreciar cuando Dios le envía algo de parte de Dios. Tuvieron el hombre más manso
el hombre que podía oír de Dios, el hombre que le podía traer las cosas de la manera correcta, primero lo menospreciaron. ¿Por quién? Por Datán y Coré. Después siguieron por todo el desierto molestando y molestando, el pueblo molestando al instrumento que Dios tenía, exigiéndole, como si nosotros pudiéramos exigirle algo a Dios. Exigiéndole, si Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad, Dios sabe y Él es el que nos ha sacado para llevarnos a su tierra, por lo tanto Él tiene la forma para Él proveerle. Pero, ¿sabe usted que todas las pruebas por las cuales nosotros pasamos es para nuestro propio beneficio? Para que salga lo que hay dentro de nuestro corazón. Si lo que hay dentro de nuestro corazón es bueno, lo que sale es bueno. Si lo que hay es dentro de nuestro corazón un espíritu rebelde, un espíritu de contradicción, un espíritu de altanería, un espíritu de estos contradictores, cuando llega ese momento de prueba, ahí es que se manifiesta lo que hay dentro de su corazón. ¿Ve usted? Y siempre encontramos que ese espíritu y esa forma de ser, esa naturaleza que hay dentro de la persona, cuando se manifiesta ¿cómo? O a favor o en contra del Señor en la forma que Él está actuando en el tiempo que uno está viviendo. Fíjese, sencillo. Se manifiesta a favor o en contra de la forma en que Dios está guiando a su pueblo. Se manifiesta en contra o a favor de la guianza del Espíritu Santo. Y sabemos que en unas ocasiones el Espíritu Santo está guiando en una forma y en otra forma y en otra forma. Algunas veces está guiando velado en el pilar de fuego, otras veces está guiando velado en carne humana, otras veces está guiando velado en un mensaje, y así por el estilo, encontramos que es el mismo Dios guiando a su pueblo. Entonces encontramos que todo esto tenemos que examinarlo con detenimiento, porque David, con la unción, y también teniendo una revelación clara de lo que debía de ser hecho, y recibió esa revelación, sin embargo, era la persona equivocada para poner a funcionar esa revelación. Era aún la persona equivocada para recibir esa revelación y promulgarla. ¿Entiende usted eso? No era la persona que estaba llamado a publicar eso que había él entendido. Por lo tanto, trató de hacerlo y aparentemente todo iba bien, un avivamiento tremendo. Pero cuando venían con el arca por poco se cae. ¿Cómo? El arca por poco se cae. Porque venía ¿dónde? En un carro nuevo, y venía siendo manejada o guiado ese carro nuevo por dos que ni siquiera eran escogidos para ese trabajo. Usa y su hermano. ¿Ve usted? Carro nuevo y con choferes ahí manejando ese carro, y el arca por poco se cae. ¿Sí? Y los bueyes estaban tambaleándose. O sea, de un lado y para otro, y había una grande bendición. Había una unción, pero cuando las cosas no están colocadas en su sitio, y hay una grande bendición, entonces lo peligroso, porque entonces es que puede venir un juicio tremendo. ¿No fue eso lo que pasó allí? Un juicio tremendo vino cuando el hermano de Usa, estiró la mano para agarrar el arca porque parecía que se iba a caer. Por el tambaleo de los bueyes y por el camino que iban. ¿Por qué? Porque ellos no habían montado el arca en el lugar correcto y en la forma correcta para ser traída. Porque el arca estaba supuesta a ser traída sobre los hombros de los levitas. Y tenía que ser colocada la vara, unas varas de oro, una vara en cada lado, y entonces, por esas argollas era pasada la vara, una vara en este lado y otra vara en este, y entonces los levitas la colocaban
sobre su hombro, sobre el corazón, y entonces caminaban hacia adelante y no se caía el arca. Pero mire, metiendo bueyes, animales, ¿qué quiere decir eso? Poniendo a animales a arrastrar el arca, que lo que hacen con tanto tambaleo de aquí para allá y de allá para acá es hacer que se caiga el arca. Y entonces ponen a manejar la cosa a esos animales, pues sobre esos animales dirigiendo lo que es dos personas que no eran señalados para bregar con el arca tampoco. Por eso es que nosotros tenemos que saber en la hora en que estamos viviendo, porque el arca tiene una forma correcta para ser llevada de regreso. También tenemos que ver que ya Dios ha predestinado la forma, y tenemos que ver que cualquier cosa que Dios haya prometido que Él ha de hacer, Él la va a hacer. Y la va a hacer en el tiempo que Él ha señalado que la va a hacer. Y usted ni yo podemos nunca tratar de hacerla nosotros, ni tratar de que Dios adelante el tiempo o que lo atrase. Tampoco nosotros podemos meternos como se metió Usa y como se metió su hermano. ¿Para qué? Para tratar de ayudar en una forma que no es la que Dios tiene para que nosotros ayudemos. Usted tiene que saber la forma en que Dios lo ha predestinado a usted para usted trabajar en la obra del Señor. Y no tratar de tocar el arca si Dios no lo ha mandado para tocar el arca. Pero sin embargo, los señalados para eso, sí, la pueden tocar, la pueden cargar. Pero el que no es señalado, lo que recibe es muerte espiritual, tipificada por la muerte física por la cual Usa pasó. Y todo eso, ¿por qué? Porque David, ungido y con la unción y la inspiración, recibió una revelación, no siendo él la persona señalada, y puso a funcionar una revelación, y estaba buena, pero era incorrecta porque estaba poniéndola a funcionar él sin ser la persona señalada y sin ser de la manera correcta, porque no era con bueyes, no era con animales que tenía que ser efectuado eso, sino que era por los que Dios había señalado, y eso quien tenía que recibirle esa revelación era el que estaba señalado para eso, que era el profeta que había en esa ocasión, y entonces él proclamarla al pueblo, proclamar: ha llegado la hora, ha llegado el día de que el arca regrese a Jerusalén. Y todo eso que David hizo, él no era el que lo tenía que hacer, era el profeta que había en ese tiempo. Y entonces David ponerse al lado de él y decirle amén a lo que dijera él, y decirle: vamos con el instrumento que Dios tiene en esta hora, vamos para allá y regresaremos, y él nos dirá cómo es que hay que hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Él, el profeta Natán, le hubiera dicho: lo primero es, conforme a la palabra, 0 carro nuevo, 0 animales. ¿Ve usted? Es de esta manera que está en la palabra. Y hubieran traído el arca de la manera correcta, y hubiera habido gozo y regocijo todo el camino, y no hubiera habido ese momento de tristeza y de muerte que hubo en el camino. Y allí mismo tuvieron que dejarla, no pudieron seguir para la tierra nueva, no pudieron seguir para Jerusalén, sino que tuvieron que dejarla a mitad de camino. A mitad de camino tuvieron que dejarla. ¿Ve? Se quedaron a mitad de camino, pero no llegaron a donde tenían que llegar. Después, cuando fue hecho de la manera correcta, entonces llegaron. ¿Ve usted? ¿Para qué caminar y hacer cosas o tratar de hacer cosas si no son hechas de la manera correcta? Nos quedamos a mitad de camino y después con juicio. Y después empezar de nuevo de la manera correcta y con los canales correctos e instrumentos correctos para ser llevado a cabo lo que está prometido que tiene que ser llevado a cabo. Ahora, en esta mañana estamos hablando acerca
de este séptimo sello y de la apertura de este séptimo sello, y estaba prometido que el séptimo sello sería abierto. Ahora, vea usted que cuando no es el tiempo, aunque los mismos instrumentos o el mismo instrumento que Dios vaya a usar, trata de hacerlo antes de tiempo, no le funciona tampoco. Y yo les dije que se le iba a probar, y sabemos que el hermano Branham fue el instrumento que Dios tenía señalado para abrir los 7 sellos, para abrírselo a la novia. Pero encontramos que en una ocasión, y entiendan bien los que escuchan esta grabación, que esto lo estoy haciendo no con el propósito de buscarle falta o ponerle faltas al hermano Branham, sino con el propósito de que nosotros veamos que cada cosa tiene un tiempo, y aún la persona o la persona escogida para Dios usar para esa cosa que Él ha prometido que va a hacer, si trata de hacerlo antes, no le funciona a Él tampoco. Y Dios no lo respalda en eso tampoco. Encontramos que el hermano Branham mismo, cuando estaba abriendo los sellos, cuando estaba trayendo la revelación de los sellos, él dice que en una ocasión él predicó los 7 sellos, y de que él lo predicó de la manera que lo predicaba todo el mundo, de la manera que lo predican pues, o lo predicaban o lo enseñan los sabatistas, los adventistas. Pues de ahí pues él llegó a buscar lo que decía fulano de tal por aquí, fulano de tal, e hizo los mensajes y predicó los sellos. Y él dice, y los prediqué como los predicaba todo el mundo. Pero dice que ahora esto era diferente. ¿Por qué? Porque eso era ahora Dios diciéndole, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y entonces él dándoselo a conocer al pueblo. ¿Ve usted? ¿Ve usted que aun cuando él predicó los sellos y no era el tiempo todavía, los predicó, pero no pudo traer la revelación completa de los sellos? ¿Por qué? Porque no era el tiempo. ¿Ve usted? Pero era el instrumento, pero el tiempo no había llegado. ¿Ve usted? Entonces, cuando el tiempo no ha llegado, Dios no envía lo que tiene que enviar para hacer lo que él prometió hacer, aunque el instrumento esté. Pero vea que después, cuando llegó el tiempo, entonces Dios vino, habló con él, y entonces le aparecieron los 7 mensajeros, y le fue dada la revelación, y le fue dicho lo que cada sello era, y él entonces los predicó, y entonces Dios respaldó esa predicación y esa revelación de los 7 sellos. ¿Ve usted? Así también, fíjese, vemos que este séptimo sello fue abierto a la novia, fue predicado, pero dice que no fue abierto en público. Los 6 primeros sellos fueron abiertos en público y podían ser entendidos por el público, podían ser entendidos por las personas, pero el séptimo sello no fue abierto en público, por tanto ninguna persona como individuo podía entender lo que era el séptimo sello o lo que era la revelación del séptimo sello. Y si alguno tenía una idea y había captado algo, tenía que quedarse callado la boca porque interrumpía el plan de Dios, porque, fíjese, cualquier persona que antes de llegar el tiempo preciso y la hora precisa y el día preciso señalado por Dios para llevar a cabo esto, para dar a conocer públicamente el misterio del séptimo sello, cualquier persona que lo hiciera o tratara de hacerlo antes de tiempo, estaría actuando como David, haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad. Entonces, Dios no respaldaría eso, y entonces no vendría ¿qué? Una revelación completa y clara de lo que era realmente el séptimo sello, y todo lo que conllevaba la apertura en público, el séptimo sello. Entonces, lo que por el camino podría ocurrir entonces era que muerte espiritual. Ahora mire, dice que sería donde en la mera venida del Señor que los truenos darían a conocer o abrirían ese misterio.
Porque él mismo dijo que nadie sabía cuándo él iba a volver. ¿Notaron cómo fue cuando los judíos le hicieron esa pregunta? Comparamos las escrituras de Mateo 24 con los sellos, y entonces vimos que el séptimo sello no aparece, porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe. Ni siquiera los ángeles lo saben. Y con razón, porque no fue ni escrito. Todo fue silencio. Nada aconteció en ese tiempo. Ni los ángeles ni nadie sabe cuándo él viene. Pero habrá las 7 voces de estos 7 truenos que darán a conocer esta gran revelación en ese tiempo. Entonces yo creo que para nosotros que no conocemos esto, no será, dice para nosotros que no conocemos esto, para individuos, nosotros como individuos que no conocemos esto, no será conocido hasta ese tiempo. ¿Ve usted que habría un tiempo? Antes de ese tiempo no sería conocido, sino hasta que llegara ese tiempo. Pero sí será revelado en aquel día, en la hora cuando debe ser revelado. ¿Viste? En el día y en la hora cuando debe ser revelado. En la hora cuando debe ser revelado. Así es que había un tiempo, había un día y había una hora. Fíjense, no será hasta ese tiempo. Podía llegar el tiempo, pero si no era el día, pues entonces todavía. Podía llegar el día, pero si no era la hora, todavía no se podía. ¿Ve usted? Tiempo, día y hora. Sigue diciendo, pero sí será revelado, promesa de que sería revelado, dado a conocer. No será revelado, pero sí será revelado en aquel día, en la hora, cuando debe ser revelado. Lo que nosotros debemos hacer es ser sumamente reverentes ante Dios y servirle y hacer todo lo que sabemos hacer y vivir vidas justas, vidas cristianas. Ese lapso de tiempo, desde aquel día o aquel momento hasta que fuera dado a conocer públicamente ese misterio, era un tiempo para vivir la palabra, era un tiempo para vivir vidas justas, vidas santas, vidas agradables delante del Señor, cumpliendo con las cosas que Dios había dicho que debíamos de cumplir. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos. Sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. No podía ser abierto al público hasta que llegara esa hora. Cualquier persona, yo o cualquier ministro que tratara o trató de abrir al público ese misterio del séptimo sello, lo estaba haciendo ¿qué? Fuera de hora, fuera de tiempo. Por lo tanto, entonces, realmente tenemos que confesar, yo y cualquier ministro que lo hiciera, fuera de tiempo, confesar de que actuó como David, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad, porque lo hizo fuera de tiempo y fuera de la hora en que debía de ser hecho. Dice, ahora hubo alguna razón por la cual Dios permitió la declaración de estos 7 truenos, porque tiene que venir. Hallamos que Cristo el Cordero tomó el libro en su mano y abrió el séptimo sello, pero es un misterio escondido. Nadie lo conoce. Y eso cuadra exactamente con lo que él dijo, que nadie conocería cuándo sería su venida. Tampoco conocerían nada acerca de este misterio de los 7 truenos. Entonces, esas dos cosas están unidas. De eso ya tenemos conocimiento, porque lo demás nos ha sido abierto, pero esto no. Pero sentado allá en el cuarto vi esto abrirse y mostrar estos 7 truenos. Ahora no más hasta allí podemos llegar. Dice más abajo, dice, entendemos que el séptimo sello no será dado a conocer al público, no será dado a conocer al público. En la hora de su venida, cuando acontecerá la destrucción de la tierra, ustedes saben cómo le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de su venida y del fin.
Entonces sigue enumerando. Ahora más abajito, en la misma página 482 de los sellos, dice, hablando cuando el Señor habló en la parábola de Israel, dice, notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello, y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia o lo que llegue a suceder. Entonces, hasta que llegue ese tiempo. ¿Ve usted? Ahora vemos que esta era una promesa de parte de Dios de que el séptimo sello sería dado a conocer públicamente o en público o a los individuos o creyentes, y esto tenía un tiempo señalado de parte de Dios en el cual sería dado a conocer públicamente, o sea, sería predicado públicamente y sería dicho, este es el séptimo sello. Y ya sabemos que el séptimo sello era ¿qué? La venida del Señor. Pues este es el cumplimiento de la venida del Señor. Dios manifestado en carne en nuestro amado hermano Branham, conforme a como estaba prometido que el Hijo del Hombre se manifestaría como fue en los días de Lot, y que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifestaría. Sería el mismo Dios haciéndose carne, y sería también como Apocalipsis 19, donde encontramos el cumplimiento de el séptimo sello, que es la venida del Señor. Página 256, séptimo sello, donde nos dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, ¿y qué es el séptimo sello? La venida del Señor. Cuando el séptimo sello, la venida del Señor, acontezca, cuando el séptimo sello venga, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Entonces, nunca antes se podía predicar o anunciar o revelar públicamente a la gente el misterio del séptimo sello, que era la venida del Señor en carne humana en nuestro hermano Branham, con un nombre que nadie sabía sino él mismo. Eso es lo que dice ahí también en la página 131. Dice, y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra. Pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado cuando la voz de Dios fuese oída. Entonces, una de las cosas que escucharíamos sería el nombre nuevo del Señor, la venida del Señor en carne humana. Todo eso sería oído por los truenos. Todo eso sería oído por la voz de Dios, porque la voz de Dios hablaría, y entonces escucharíamos directamente de Dios que el misterio de la venida del Señor, el nombre nuevo del Señor y todas estas cosas. Sigue diciendo, fíjense en el misterio, Él viene cabalgando, tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Tiene que ver con el cambio de la iglesia, tiene que ver con transformación y con rapto. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino Él mismo. Así es que vean, un poquito más abajito, dice, allí viene el Mesías. Allí es donde está. ¿Qué es eso? Apocalipsis 19 es la venida del Mesías. El Mesías, Dios viniendo en carne humana con su nombre nuevo, viniendo el Señor con su nombre nuevo, y entonces todo ese misterio que estaba ahí sería dado a conocer públicamente. ¿A quién? A los escogidos. Pero no sería dado a conocer públicamente
por ningún hombre. Entienda bien eso. Quien tenía que dar a conocer eso públicamente sería ¿quién? Los truenos. Y los truenos serían y son ¿qué? La voz de Dios. Y la voz de Dios entonces tenía que ser oída por el pueblo de Dios. Entonces la voz de Dios tenía que ¿qué? La voz de Dios entonces tenía que meterse ¿en qué? Tenía que meterse en alguien. ¿Para qué? Para entonces oírla. Porque la voz de Dios nunca puede ser oída a menos que no sea a través de carne humana. Miren ustedes los que oyeron la voz de Dios sin carne humana, sin usar carne humana para hablar. Cuando la oyeron allá en el monte, cuando Moisés estaba, ¿qué entendían? No entendían nada. Moisés era el único que entendía. Porque solamente un profeta puede entender la voz de Dios en la forma que él habla, que no son palabras como, así como las de acá, como el idioma nuestro. Mire usted, cuando Jesús estaba ya que resucitó a Lázaro, hubo un trueno. La gente dijeron, un trueno, fue trueno. Otros decían, fue ángel que le habló. Y nadie sabía lo que había pasado, nadie entendió lo que fue hablado. Pero fue la voz de Dios, de usted. Y después fue escrito lo que fue hablado. Porque después se supo. Ahora vea usted que cuando el hermano Branham salía a cazar, recuerda usted en aquella ocasión, cuando el hermano Branham le dijo que iban a ver la gloria de Dios, y entonces, cuando ya estaba por acontecer, el hermano Branham le dijo a los hermanos que estaban con él cazando, le dijo, escóndase lo más pronto posible, métase en debajo de los carros, escóndase en donde puedan esconderse. Y todo el mundo se escondió, y entonces comenzó un torbellino cortando la copa de los árboles, estremeciendo los montes, una explosión tremenda, y todos oían y veían esas cosas que estaban sucediendo. Dice el hermano Branham que pasó como unas 3 veces, me parece que fue. 3 veces pasó. Y entonces los hermanos después le preguntan, hermano Branham, ¿qué fue? Entonces, todo el mundo oyó y no entendió nada. El único que supo y entendió y oyó lo que Dios habló fue el hermano Branham. ¿Ve? Porque un profeta puede oír directamente de Dios y puede entender. Pero para los demás es un ruido, es un trueno y cosas así. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que si la voz de Dios es oída directamente de Dios sin ser oída a través de carne humana, pues ¿qué es lo que se va a escuchar? Trueno. Y si se ve relámpagos y torbellino y cosas así, ¿y qué usted entiende con eso? No entiende nada porque usted no es un profeta. Si usted fuera un profeta, pues entonces sí. Entonces sabía lo que Dios está hablando. ¿Ve usted? Pero entonces encontramos que los truenos nos darían a conocer públicamente que el misterio del séptimo sello. Los truenos son la voz de Dios. Entonces, vea usted que los truenos para la novia como grupo, hablaron y revelaron el misterio de los 7 sellos. Los truenos para la novia como grupo hablaron y revelaron el misterio del séptimo sello. Los 7 truenos que Juan escuchó y no pudo escribir. Para la novia como grupo. Y para la novia como grupo, ella recibió la revelación que trajo los 7 truenos, porque los truenos son la voz de Dios. Recibió la novia como grupo lo que Dios habló. Mire, hasta escrito lo tenemos. Y lo que Juan no pudo escribir, a la novia como grupo le fue permitido escribirlo. Fue grabado y luego le fue permitido escribirlo. Pero para nosotros como individuos, como creyentes, no habíamos captado o entendido o recibido como individuos. Recibirlo y entenderlo es lo mismo. No habíamos entendido como individuos lo que los truenos habían revelado para la novia como grupo. Pero nos es dicho que los truenos darían a conocer ese misterio más adelante. Los truenos entonces lo darían a conocer. ¿Y los truenos son qué? La voz de Dios. La voz de Dios vino. ¿Y qué hizo? La voz de Dios vino, fue oída y la novia la captó y supo que era la voz de Dios y la recibió.
pero nosotros estando en medio del grupo de la novia como individuos no habíamos entendido. Entonces los truenos son ¿qué? La voz de Dios. Todo esto es la voz de Dios. Todo esto que tenemos es la voz de Dios. Ahí tenemos los truenos. Pero una cosa es tener los truenos en forma de letra. Los truenos los tenemos en forma de letra. ¿Quiere que le muestre los truenos en forma de retrato? ¿Usted nunca los ha visto en forma de retrato, los truenos? Déjeme ver. Yo se los puedo conseguir por aquí en algún sitio. Déjeme ver. Le voy a enseñar los truenos, pero en forma de retrato. Y veremos a ver entonces por dónde vamos en esta hora en que estamos viviendo. Le voy a mostrar los truenos en forma de retrato. Aquí los tiene. ¿No dice el hermano Branham que los truenos fueron retratados en el cielo? Ahí tiene el retrato de los truenos. ¿Ve usted? Ahora podemos tener también los truenos en letras. Así es que los truenos son ¿qué? La voz de Dios. La voz de Dios. Ahora esos truenos, la voz de Dios, la tenemos. Esa voz de Dios tiene que meterse, si la vamos a oír nosotros, tiene que meterse ¿en qué? ¿A través de quién es que los hermanos escuchan la voz de Dios? A través de los predicadores. A través de los predicadores que escuchamos la voz de Dios. Entonces, si habríamos de escuchar la voz de Dios, entonces esa voz de Dios, esa palabra, esos truenos tienen que meterse en alguno de los predicadores, meterse ahí dentro y después de ahí salir y entonces nosotros estar escuchando los truenos. ¿Y qué es los truenos? La palabra. ¿Qué es los truenos? La voz de Dios. Y entonces esa voz de Dios, esa palabra de Dios siendo oída, entonces ¿qué nos revela? Nos revela el nombre nuevo, nos revela la venida del Señor, nos revela la forma para adorar al Señor correctamente, nos revela que estamos en una tercera dispensación y cómo servirle a Dios, cómo adorar a Dios en una tercera dispensación y cómo echarle a un lado lo de la primera y lo de la segunda dispensación. ¿Y quién es el que nos enseña todas esas cosas? ¿Quién es quien nos revela el misterio del séptimo sello? Los truenos. Y esos mismos truenos, a medida que los vamos escuchando, se va velando en nosotros mismos. Se van haciendo carne en nosotros. ¿Ve usted lo sencillo que es los truenos? ¿Y ve usted lo sencillo que es estar escuchando a los truenos hablar? ¿Ve usted? Porque cuando lo escuchamos en la forma que lo podemos entender, entonces, ¿qué pasa? Nos queda abierto a nosotros como individuos, nos queda abierto el séptimo sello. Pero todo eso tenía un tiempo para ser efectuado. Teníamos entonces la promesa de que nuevamente escucharíamos la voz de Dios. Teníamos esa promesa. Quizás no la entendíamos, pero la teníamos. ¿Y para qué? Para darnos a conocer el misterio del séptimo sello. Para darnos a conocer el misterio de la segunda venida del Señor con su nombre eterno y todo lo que correspondía entonces a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Pero eso tenía un tiempo, un día y una hora señalada por el Señor. Antes de eso, todos fallamos. No crea que yo me saco del grupo de los que fallaron. Yo fallé y fallaron todos los predicadores. Siempre que tratamos de traer antes de tiempo todas estas cosas, fallamos. Pero ahora vemos que Dios es el que las ha estado trayendo. Ahora vemos que no son voces humanas las que han estado dando a conocer estas cosas. Sabemos que no son interpretaciones humanas. Sabemos que no es mi interpretación ni la interpretación de ningún predicador. Sabemos que es la voz de Dios que ha estado dando a conocer todas estas cosas. Y la voz de Dios es esta misma voz de Dios que está en forma de letra. Ahora, esa letra siendo vivificada, esa letra encarnándose, y luego saliendo para encarnarse en todos nosotros. Es muy sencillo el plan del Señor.
donde siempre se tropieza es en que todos queremos ser los instrumentos que Dios haya de usar en el tiempo que Dios ha de hacer algo. Si viviéramos en el tiempo de Moisés, pues todos queríamos ser Moisés. Pero mire, allá fue igual. Todos querían ser el líder o tener el liderato que Moisés tenía. Datán y Coré, eso era lo que querían. ¿Ves? Y tratar de ser el instrumento que Dios tenga señalado para usar para ciertas cosas, tratar de serlo es un peligro. ¿Ves? Y meterse en ese lugar, a ocupar ese lugar, es muerte segura si no se sale de ahí. ¿Ves? Porque usted no puede, ni yo puedo obligar a Dios a que me use a mí o que lo use usted. Él va a usar a quien Él haya predestinado para usarlo. ¿Ve usted? Entonces, siempre el problema es ese. Que siempre queremos todos ser el instrumento que Dios vaya a usar. Entonces queremos decirle, no, Señor, use este instrumento. O use este otro. O Señor, esto me gustaría por este instrumento o por este instrumento. Miren el tiempo de David. A todo el mundo le gustó que fuera David el instrumento, el líder que estuviera al frente de ese avivamiento. Pero mire lo que le pasó. El pueblo estuvo de acuerdo. No se hace mención por ningún sitio de que alguien dijera, pero un momento, ninguno del pueblo y ninguno de los líderes, capitanes y generales, ninguno de ellos dijo, bueno, todo esto está bueno, pero ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no consultamos a el profeta que Dios tiene aquí? ¿Ah? ¿Por qué no consultamos a ver lo que él dice? Ninguno en esa ocasión se levantó como Josafat. Josafat lo hizo bien bueno. Cuando Acab le dijo, vamos a hacer eso, vamos para allá, a conquistar la tierra, ¿eh? Iban a hacer algo. Josafat le dijo, sí, vamos a consultar a Jehová primero. ¿Tienes profeta de Jehová? Oh, sí, muchísimos por aquí. Tenemos por aquí 450, por un lado. ¿Cuál de ellos? Mire, el líder es este. No recuerdo el nombre de él. Ese es el líder. Sedechía o algo así, ¿verdad? O Sedequía. Ese es el líder de ellos. Él habla en nombre de todos los demás, porque todos los demás, la misma revelación que él tiene, la tiene él. ¿Qué dice Jehová para el rey? Todos vestiditos en forma de reyes. ¿Qué dice Jehová para el rey? Con relación a lo que vamos a hacer. Se levantó él, dijo, así dice Jehová, la tierra es nuestra, ve adelante, que él va contigo y la entregará en tus manos. Él entregará a tu enemigo. Bonita profecía, ¿verdad? Y todos estaban de acuerdo con él. 450 profetas, y no profetas de allá, sino profetas hebreos, enseñados, con doctorados en divinidad, conocedores bien de la palabra. Bueno, y Josafat le estuvo raro eso, y todo el mundo está de acuerdo con esto. Vamos a ver, ¿no tienes algún otro profeta por ahí? ¿Algún otro profeta de Jehová? ¿No se te ha quedado alguno? Está raro eso, que todo el mundo esté de acuerdo en esto. ¿Tiene alguno más por ahí? Bueno, mira, ni quisiera yo hablarte de hay un molestoso por ahí que dicen que es profeta de Jehová pero a mí no me convence la forma de él hablar. Habiendo buenos profetas aquí que saben hablar bien, yo ni voy a consultarla a uno que hay por ahí que yo ni lo voy a buscar. Cuando oigo algo es porque él viene por ahí a molestar. Sin mandarlo a buscar, aparece por ahí. Así dice Jehová. Yo cuando quiero saber qué dice Jehová voy y lo consulto. Tengo aquí a quienes consultar. Él aparece por ahí sin nadie buscarlo, ni nadie llamarlo para seguir. Así dice Jehová. Yo ni le he preguntado a él. Tengo aquí muchísimos para preguntarle. Yo no me interesa qué dice Dios por uno por allá, cuando yo tengo 400 acá. Ahora, fíjese, Josafat dijo, bueno, yo quiero verlo, yo quiero que él venga, porque yo quiero oír qué dice Dios a través de él. Ya oí lo que dice a través de esto, vamos a ver lo que dice a través de uno. Vamos a ver si ese uno está de acuerdo con los otros. Porque que siempre, hermano Branham dice, siempre que hay dos hablando sobre una cosa y el uno habla una cosa diferente al otro, o sea que no está de acuerdo una cosa con la otra, lo que dice uno no está de acuerdo con lo otro, hay que chequear. Porque uno de los dos es falso. Entonces, cuando llegó
es el que no quería saber de él. Ese era el que tenía palabra de Dios. Y entonces ese fue el que mostró lo que había pasado. Primero le dijo, sí, ve, eso es lo que tú quieres ir, ve, vete. Entonces Acab le dijo, lo conoció y le dijo, tú no me estás diciendo la verdad. Tú estás mintiendo. Más bien tú no estás profetizando. Tú no estás profetizando. Dime la verdad. Ah, la verdad. Si él sabía que si le decía la verdad siempre era dura, como siempre. Bueno, la verdad es esta. Yo vi al Señor Jehová sentado en su trono y hubo una reunión allá y cuando la hubo, Dios dijo, ¿quién seducirá a Acab para que vaya allá? Para que se cumpla lo que dijo el profeta Elías acerca de él. ¿Elías fue o quién fue? Sí, Elías, porque habían matado al viñero por causa de la propiedad de él, porque Acab la quería y entonces Jezabel mandó a matarlo. Entonces, Dios a través de Elías había profetizado de que Acab sería matado y los perros lamerían su sangre y luego Jezabel moriría, sería muerta también y los perros se la comerían. Y eso se tenía que cumplir. Dios a través de Elías había profetizado de que Acab sería matado y los perros lamerían su sangre y luego Jezabel moriría, sería muerta también y los perros se la comerían. Y eso se tenía que cumplir. Ahora, había una reunión allá arriba y el profeta la vio. Entonces, ¿quién seducirá a Acab para que vaya allá a la batalla? Y entonces que se cumpla lo que ya está profetizado de que le debe de acontecer. Entonces, hermano Branham ahí hablando en un mensaje, él dice, vino el ángel fulano de tal y le dijo, yo iré. Vino el ángel, el arcángel Ajenjo. Ustedes han leído que hay un arcángel que se llama Ajenjo, una estrella. Una estrella es un arcángel, una estrella grande, un arcángel. Entonces, Ajenjo fue, yo iré, Señor, y haré ese trabajo. Entonces, Dios le dijo al arcángel Ajenjo, tú has sido un buen arcángel. Recuerden que él fue el que se encargó del diluvio. Ajenjo es el arcángel de las aguas. Entonces tú has sido un buen arcángel. Así es que tú has actuado mal, pero tú no puedes ir. Ese trabajito no es para ti. ¿Cuál era el trabajo que habría de ser hecho? ¿Quién irá allá y entrará, seducirá a Acab a que vaya? ¿Quién irá? ¿A quién entonces? A los profetas de Acab. Y será en ellos, ¿qué? ¿Quién irá para seducirlo? Entonces vino uno de los espíritus, dice que vino un espíritu, vino a ellos un espíritu de mentira, vino a ellos y le dijo, yo iré. ¿Y qué tú vas a hacer si vas allá? ¿Qué vas a hacer para poderlo seducir? Bueno, yo iré y entraré allá a los profetas de Acab y yo seré en ellos espíritu de mentira. O sea, entonces, ¿qué van a profetizar ellos? Mentira. ¿De usted? Entonces, lo induciré para que vaya. Ahora vea bien, y aún Dios le permitió, le dijo, ve y hazlo. Y fue y lo hizo. Pero aún, aunque Dios permitió eso, con todo y eso, siempre aunque esté una falsa profecía, o un espíritu de error, o un espíritu de mentira manifestándose, siempre de parte de Dios, en la perfecta voluntad estará el Espíritu de Dios con el Espíritu de verdad para el que quiera oír la verdad. Acab lo que quería era oír mentira que estuviera de acuerdo a su deseo, allí lo tenía, 400 y pico. Josafat quiso oír la verdad, allí había uno solo, pero con la verdad. ¿De usted? No hay que tener temor, ni tener miedo de que hayan tantos espíritus de error por todas partes. Lo importante es que usted de todo corazón desee oír la verdad. Desee oír ¿a quién? A Dios. Habrá siempre alguno en algún lugar que tenga la palabra de Dios. Que tenga, ¿qué?
que tenga los truenos, que es la voz de Dios, para darla a conocer a todos los que desean conocerla. Para darla a conocer todo el misterio que fue revelado ya, pero que no entendíamos. Para darla a conocer ese glorioso misterio del séptimo sello. ¿Ve usted? No importa cuántos espíritus de rol estén o hayan manifestándose en todos los falsos ungidos que existen, tanto de afuera como de adentro, pero siempre habrá el Espíritu de Dios manifestándose como Él se manifiesta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, dice el Señor. Para los que quieren oír la verdad. Pero para los que no quieren oír la verdad, ¿qué le dijo aquel que tenía el Espíritu de verdad? Le dijo, ve. Eso es lo que, ese es el deseo de tu corazón. Ve con ellos. Después cuando se fue a despedir y le dijo todo lo que había pasado, le dijo, ahora, fíjese, lo metieron en la cárcel, por eso, por decir la verdad. Él le dice, ahora, si tú regresas, Jehová no ha hablado por mí. ¿Ve usted? No regresó vivo. ¿Ve usted? Ahora yo no sé, los falsos ungidos, esos falsos ungidos no se avergüenzan, parece, ¿verdad? No se avergüenzan o no sé qué les pasa, y no reconocen cuando se han equivocado, y entonces cogen y se detienen, y entonces se sientan. Se debieron de haber sentado. Hemos fallado, así es que tú eres el hombre a través del cual Dios obra. Enséñanos ahora todo lo que tengamos que aprender. Renunciamos a todo lo que nos había dado acá y a todas las posiciones que tenemos. Verdaderamente Dios no habla por nosotros. Verdaderamente era un espíritu de rol lo que teníamos. Pero no dice la Biblia que ellos... Nada de eso dicen. Se quedó solito. ¿Quién? Este profeta de Dios. Y siempre pues, los que quieren la verdad son los únicos que toman la verdad y que se pegan a esa verdad, no mirando a través de quien sea, con el propósito de mirar para ver si le agrada o si no le agrada. Lo único que le agrada al escogido es lo que hay dentro. Es lo que le agrada o lo que no le desagrada. Digo, lo que le desagrada. De un predicador, lo que a usted le debe agradar o le debe desagradar, no es el físico, no es la voz, no es la forma de vestir, no son las faltas o las cualidades buenas que tenga. Es la palabra que traiga. Nunca ponga la vista en otra cosa. En la palabra que traiga. Y es la palabra verdadera y genuina. Quédese con esa palabra. Tampoco le dé coba, no le dé coba, sino quédese con esa palabra y reverentemente reconozca esa palabra y haga como dice esa palabra. No entre nunca en fanatismo, porque si entra en fanatismo, echa a perder para usted la bendición que Dios le quiere dar. Entonces usted se convierte en un fanático ignorante y entonces pone en oprobio la obra del Señor. Sino que estamos llamados a reconocer a Dios de la manera en que Él lo haga, a reconocer su voz, su palabra y quedarnos con esa palabra. En cuanto a los velos de carne o el velo de carne que Dios use, ese es nuestro amado hermano. Le apreciamos como uno de nuestros amados hermanos y oramos para que Dios le use como Él quiere usarle. Pero en cuanto a darle coba, eso no puede existir en medio del pueblo de Dios. En cuanto a formar fanatismo, tampoco puede existir. Seríamos niños todos si hiciéramos algo así. Y el hermano Branham dice que por causa del fanatismo echaron a perder lo de Elías. Eso lo dice ahí en los sellos. Yo se lo he leído en otras ocasiones. ¿Ve usted? Más bien lo importante es esa palabra, ese mensaje, porque eso es la voz de Dios y eso es lo que permanece para siempre. Eso es lo importante de todo predicador, lo que trae, lo que predica. Porque hay dos espíritus nada más, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y uno de los dos unge a la persona. Entonces, usted por eso tiene que hacer lo que dice la Escritura, examinarlo todo y retener lo bueno. Y también dice,
examinad los espíritus si son de Dios o no. ¿Eh? Entonces, si no traen la palabra genuina, pues ya sabe que no son de Dios. Si la trae genuina, pues sabe que es de Dios. La palabra que corresponde para el tiempo en que uno vive. Lo que Dios dijo que iba a dar. Oiga bien eso. Lo que Dios dijo que iba a dar o que iba a hacer o que iba a traer, lo que iba a revelar en el tiempo en que uno vive. Por ejemplo, si viene cualquier ministro, cualquier predicador trayéndonos el mensaje de Lutero, oiga mi hermano predicador, ese es un buen mensaje y usted es un gran mensajero para la edad de Lutero. Pero para esta edad, usted aparece como un falso profeta. ¿Ve usted? Y así también pasa cualquier predicador que venga con el mensaje de la edad pentecostal o o las cosas que corresponden a la edad pentecostal, es un buen mensajero para la edad pentecostal. Pero para esta edad de la palabra, aquí cualquiera que trate de meterle el mensaje que correspondía para otra edad, por la palabra, es declarado un falso ungido. ¿Sí? Eso es lo que hacen los falsos ungidos en todos los tiempos. Traer, o sea, aplicar el mensaje de una edad para otra edad. Y tratar de meterle el de una edad que pasó, meterlo a una edad nueva, y eso no se puede hacer. Eso es lo mismo que estaba ya en el Antiguo Testamento, que en la casa que se encontrara levadura en el tiempo de la fiesta, en la casa que se encontrara levadura, mataban a toda la casa, morían. Y así es en este tiempo. Así es que estamos en un tiempo más grande y más glorioso del que nosotros nos podíamos imaginar. Es el tiempo en que Dios ha estado cumpliendo cosas que Él prometió, pero recuerden el mensaje de los sellos. Y estamos en la semana y en los días que en el 63 fueron abiertos los sellos. Estamos en esos días y por eso yo les digo, recuerden el primer mensaje que predicó el hermano Branham en esa semana. Dios en simplicidad. Porque Dios todo lo que hace, lo hace en simplicidad. Y cuando lo hace, la gente se quedan esperando que Dios va a hacer, que Dios va a hacer, cuando Él ya lo ha hecho. ¿Ve usted? Hermano Branham dijo, se les pasará ¿por dónde? Por encima. Ahora que estamos en esta etapa y en esta fase en que Dios está hablando directamente a los escogidos como individuos, yo les digo, se les pasará por encima a todos menos a los escogidos. Al resto sí se les pasará por encima. Menos a los escogidos, al resto se les pasará por encima. Ahora vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Si la verdad es revelada, también será vindicada. Así es que los escogidos también verán la vindicación de Dios. Vamos a cantar un corito y luego vamos a ser despedidos en oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Félix pase por aquí, ya sea un corito o sea un himno. Vamos a cantar, hoy se ha cumplido esta escritura. Cantando un himno de victoria, cantando un himno de valor, cantando un himno de batalla, cantando un himno de amor. Amén, amén. Realmente Él nos está visitando hoy nuevamente conforme a su promesa. Él nos está visitando en forma de mensaje. Él es la palabra. Él es el séptimo sello. Es el mismo Señor nuevamente y ya se está acabando, creo yo, el tiempo. Se está acabando el tiempo cuando estuvo en carne humana plenamente manifiesto. Bueno, eso fue corto tiempo en esa etapa del 63 al 65, 2 años con 9 meses aproximadamente. Y ahora en esta visitación del Señor, que desde el 74, desde el mes de marzo del 74 hasta ahora, en marzo, en estos días pasados, estamos cumpliendo 2 años que tenemos
al Señor en medio nuestro, en forma de mensaje, visitándonos y dándose a conocer a nosotros. Por eso es que estamos conociendo las cosas que estamos conociendo que antes no conocíamos. Por eso le hemos conocido, hemos conocido su nombre y hemos conocido todo lo que ahora conocemos. Cuando vino en carne, no le conocieron. Yo espero que en esta ocasión, cuando ha venido en forma de mensaje, aunque sean pocos, pero que haya un grupo de individuos, de creyentes de Él, de la palabra, que le puedan reconocer y estar listos, porque Él está viniendo y ha estado viniendo y está en medio de su pueblo, en medio de sus escogidos. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Se lo voy a leer aquí porque esto es muy importante, porque después dice, hemos llegado hasta aquí y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. Para llevar no es que Él ha venido ahora en esta etapa. Ya usted verá que cuando termine esta etapa, ya usted verá que lo próximo será, ya nos llevó espiritualmente, nos trasladó espiritualmente, nos raptó espiritualmente y nos ha transformado espiritualmente, pero ya viene por ahí lo literal, transformación literal y rapto literal. Para eso es que Él ha venido y Él se está encarnando en usted para poder hacer esa transformación literal y ese rapto literal también, o traslación literal. La hora en que vivimos es más sagrada que lo que nosotros nos podemos imaginar. Por lo tanto, permanezca el resto de los días que nos queda aquí en la tierra, permanezcan reverentemente delante del Señor, delante del mensaje y guardando todas las cosas en el corazón, y lo que no entienda, cállese la boca, pregúntele al Señor y Él se lo va a contestar. No comente con nadie nada y no formen ni grupos ni nada de eso, sino permanezcan unidos en amor, en el amor del Señor, porque la hora es más delicada y más sagrada de lo que nosotros nos podemos imaginar. Vamos a ser despedidos en oración en esta mañana, todos nuestros rostros inclinados, y vamos a ser despedidos en oración, y el miércoles próximo, 24, que fue el día 24 de marzo del 63, la apertura del séptimo sello, vamos a estar en Sabana Seca a todos los que les sea posible. No es que todos tienen que ir, sino los que deseen ir y los que les sea posible, y escucharemos lo que Dios tenga allí a través del que vaya a predicar la palabra del Señor. Y oraremos en esta mañana para que el Señor escoja al que Él desee que predique la palabra el miércoles, si Él desea escoger alguno. Así es que vamos, todos nuestros rostros inclinados. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí ante tu divina presencia estamos en esta mañana. Damos gracias por tus bendiciones, oh Señor. Gracias, oh Dios, por esta bendición de poder estar aquí adorando y glorificando tu nombre y escuchando tu gloriosa palabra. Sabemos, Señor, que tú eres la palabra y es la forma para tú darte a conocer a nosotros